Dios los bendiga grandemente. Bendición de poderlos ver y de poder saber que están allí conectados esta maravillosa noche que Dios tiene para nosotros, la palabra que va a entregar esta noche. Hoy el Señor hablará grandemente y nos dará un mensaje que puede transformar tu vida. Por eso es necesario. Vamos a orar al Señor. Primero que todo, vamos a pedirle a Dios que su Espíritu sea quien guíe nuestras vidas en esta noche. Que sea su Espíritu quien permita que podamos entender, comprender este mensaje maravilloso que Dios trae para nuestras vidas. Allí donde tú estás, vamos a orar. Cierra tus ojos por un momento. Ahorita coges lápiz, papel, ojalá lo tengas ahí para que puedas copiar. Pero vamos a disponernos a orar al Señor en esta noche, primero que todo. Vamos a hablar con Él y vamos a decirle que no sea el siervo, sino Él, el Espíritu de Dios, a través del siervo, entregando una palabra maravillosa. Que esa palabra llegue, calque, quede grabada en nuestro corazón y que nos dé la fuerza para poder ponerla por obra como Él quiere que sea. Amado Padre Santo de la gloria, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor Dios, en esta noche. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que tu Santo Espíritu sea tomando control, Señor, de la vida, de la boca, Señor, de toda palabra que salga a través de la boca de este siervo, Señor. Que seas tú a través de él, Señor Dios, entregándonos el mensaje poderoso por el cual tú quieres que hoy nos congreguemos, que hoy estemos allí presentes, Señor Dios. Hoy nos tienes aquí, Señor, viendo esta predicación, Señor. Conocemos, sabemos, creemos que esta palabra es para nosotros. Por eso en el nombre de Jesús de Nazaret nos disponemos a escuchar tu palabra, Señor. Quita todo obstáculo, Señor. Quita todo lo que obstaculiza, lo que obstruye, Señor Dios, el mensaje, Señor. Y permite que Él pueda llegar a cada corazón de las personas que lo van a escuchar. De los que hoy conectados están, Señor amado Rey, Señor. Y aún de todos aquellos que aún en un tiempo después podrán escuchar este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, bendiciones para ustedes. La gloria sea para Dios por bendecir sus vidas y por permitirles, y a ustedes y a mí, que podamos totalmente estar conectados y escuchar cada día más su palabra, su mensaje. Podamos ser edificados, podamos crecer cada día más. Gracias al Señor que nos mantiene ahí conectados porque siempre estamos sabemos iglesia que estamos en medio de un mundo perverso, estamos en medio de un momento difícil donde el amor del hombre se ha enfriado mucho. Entonces, tenemos que estar muy cuidadosos. ¿Por qué digo que le demos gracias al Señor? Porque, iglesia, porque nosotros seguimos siendo humanos, iglesia, y no es difícil que, que podamos llegar a estar enredados en cosas que a Dios no le gustan. Por eso hoy damos gracias y la gloria sea para Dios. Que su Santo Espíritu sigue guardándonos, cuidándonos, protegiéndonos y que aún trae estas palabras para edificar nuestra vida, para que nuestra vida mantenga en ese fuego de Dios, mantenga ardiendo en el amor a Dios, en el querer obedecerle y en el querer hacer las cosas bien para Él. Hoy vamos a mirar, iglesia, y hoy vamos a ver, vamos a trabajar el título del mensaje. Dice la palabra de Dios, vamos a mirar el título del mensaje, dice, cambiando de reino. Ojo, no lo olvides, cambiando de reino. Uno dice, pero ¿Cómo eso de que cambiando de reino? Vamos a mirar la iglesia. ¿De qué se trata? ¿De qué nos habla? Y ponte cómodo allí, coge papel, lápiz para que tú puedas anotar. Recuerda, iglesia, siempre he dicho algo y es que tú te anotes todo aquello que el Señor te habla y que te impacta, iglesia, aquello que te sorprende, porque es para ti, iglesia, porque Dios te está hablando. Hay una cosa que tú tienes que tener presente, lo repetiré a todas partes donde predique, lo diré a las personas que están escuchando, y es que el mensaje es exactamente solo para mí, solo para mí. O sea, usted puede decir, vaya, ese mensaje es para mí, no más. No le busque otra cosa. Dios lo preparó y te preparó a ti, te puso allí en el lugar donde estás porque te va a hablar a ti, a ti, a ti. Por eso prepara tu corazón porque entonces cambiando mi reino te lo está diciendo el Señor a ti. Y me dice, cambiando mi reino, ¿cómo es el cuento? ¿Cómo es la cosa? Vamos a mirar la iglesia y vamos a arrancar con algo, iglesia, y vamos a empezar, vamos a la palabra de Dios, a la primera de Corintios, capítulo 2, versos del 10 al 16.
Primera de Corintios, capítulo 2, capítulo 2, verso del 10 al 16. Voy a esperarme un momento mientras tú lo buscas. Primera de Corintios capítulo 2 está Hechos, después de Hechos está Romanos y de Romanos está Corintios. Primera de Corintios capítulo 2 verso del 10 hasta el 16. Sigo dando gracias al Señor y dando gracias por su vida. Mientras usted lo busca, Primera de Corintios capítulo 2 verso 10 al 16. A todos aquellos que han dejado y que han obedecido al Señor en, en sus diezmos y sus ofrendas. Una cosa que yo quiero clarificarte, iglesia, es el diezmo y la ofrenda es una conexión entre tú y Dios, no más. Eh, Ofrendar tú estarías ayudando a alguien, diezmar tú estarías obedeciendo un mandato. Y en los dos, Dios tiene un compromiso contigo. Sobre los dos, Dios deja unas palabras que ya hemos estudiado, lo que es ofrenda, lo que es diezmo, y Dios deja unas palabras en cuanto a eso, en cuanto tú lo haces y tú lo obedeces, ¿cierto? Por eso, cuando yo oro por un diezmo, siempre digo, gracias Señor por haberle puesto obediencia a mi hermano en su corazón. ¿Y por qué lo digo, iglesia? No voy a hablar del diezmo y la ofrenda, simplemente estoy mientras buscas Primera de Corintios capítulo 2 verso del 10 al 16. Y es que cuando tú cedes a obedecer, tú acabas de adquirir algo muy grandioso, iglesia. Y te lo voy a compartir como que es rápidamente. Y es que esto es un compromiso que haces tú con Dios. Y Dios habla sobre eso y Dios dice qué hará cuando tú diezmes. ¿Qué pasará a tu vida cuando tú diezmes? Dios quiere encargarse de tu área económica. Dios quiere bendecir tu área económica, ¿cierto? Pero el compromiso es tuyo con Él, ¿cierto? Eso es, iglesia. El compromiso es tuyo con Él. ¿Cierto? Como tal, como tal, entonces me muestra y me dice en su palabra eso y dice, no, bueno, Señor, entonces yo te voy a creer a ti, no al pastor, no a quien me esté diciendo que debo diezmar ofrendando, a la palabra. Entonces Dios me dice en cuanto a eso y me dice lo que debo de hacer y yo entro en ese plan de obediencia, tú entras en ese plan de obediencia. O sea, mm, no ora porque le da gracias al Señor que ustedes lo hayan puesto que ustedes lo hayan puesto en obediencia ante el Señor, porque uno sabe que Dios va a permitir, va a devolver bendecido y multiplicado para sus vidas. Nosotros de qué manera nos lucramos de esta parte. También porque hay gastos en la iglesia, el templo tiene gastos, mucho más ahora la iglesia que que es muy posible que haya una apertura, quiera el Señor. Entonces nos estamos preparando para eso, nos estamos preparando como para ese momento de apertura, porque hay unos protocolos que tenemos que cumplir. Esos protocolos cuestan dinero, esos protocolos hay que gastar en implementos para poder cumplir esos protocolos. Hay unas cosas que hay toda iglesia y toda empresa y todo lo que hoy por hoy permitió el gobierno abrir, tendrá que tener esos protocolos, tiene que tener esos protocolos y tiene que invertir dinero. Por eso le doy las gracias a Dios y le doy la gloria a Dios y me gozo mucho, me gozo mucho. ¿Verdad? Y se lo digo con todo el corazón. Usted viera el gesto mío cuando yo veo que alguien ofrenda y que veo en la cuenta que hay unas ofrendas o que me mandan y me dicen, me muestran y me dicen que alguien diezmó, me mandan un dato de que alguien diezmó. Me da mucho gozo, iglesia, porque eso me dice a mí que el templo se puede sostener aún todavía, que podemos todavía ir manteniendo la forma de mantener ese templo, ¿cierto? Hasta donde Dios lo permita, hasta donde Dios nos dé la posibilidad de mantenerlo. La iglesia la mantiene Dios, pero el templo lo mantenemos entre tú y yo, ¿cierto? Entre las ofrendas, los diezmos y todo aquello, por eso Dios lo permite para que nosotros podamos estar ahí, podemos congregar. Bendiga grandemente Dios sus ofrendas, sus diezmos. Te doy gracias por obedecerlo, por no resistirse, por no ser rebelde, porque cuando usted se revela, quien pierde es usted. Nadie más pierde, pierde es usted. Eh,
Usted deja de poner su dinero en las manos del Señor y despreocuparse. Poner el dinero en las manos del Señor y el área económica en las manos del Señor. No siendo más, ahora sí, arranco. Primera de Corintios capítulo 2, verso 10 al 16. Dice la palabra del Señor de esta manera. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Ojo, ¿quién? Ojo lo que dice. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la enseñanza, sino con las que el Espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Oh Señor, gracias. Oh Señor, gracias. Mire, iglesia, vamos a mirar un pedacito aquí sobre esto. Dice desde el 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Hay cosas que usted hoy por hoy conoce porque Dios a través de su Espíritu le reveló. Hay cosas que usted hoy se sorprende y dice, wow, yo no sabía eso. Pero cuando estábamos en el mundo de iglesia, nosotros estábamos desbocaditos, perdiditos, moviéndonos como la carne, no con dirección del Espíritu de Dios, sino porque no teníamos el Espíritu de Dios. Teníamos espíritu como humanos que somos, pero no el Espíritu de Dios. Ahora el Espíritu de Dios que está en ti, que tú que eres hijo de Dios ahora, te ha vuelto hijo el Señor. Entonces, te ha convertido en hijo. Entonces, ahora que eres hijo, ya eres dirigido por el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios está en ti, el de Dios. Todos los seres humanos tienen espíritu. Yo quiero hacer esa diferencia. Todos los seres humanos tienen espíritu, pero no todos los seres humanos tienen el espíritu de Dios. Ojo con esto. No todos los seres humanos tienen el espíritu de Dios. Todos tienen espíritu, sí, mas no el espíritu de Dios. Entonces, iglesia, cuando usted es dirigido por el espíritu de Dios, usted ya empieza a reconocer dentro de usted un montón de cosas, buenas, malas. Usted empieza a darse cuenta de sus errores, usted empieza a darse cuenta de las personas, de cosas que usted decía, wow, yo cómo hacía una cosa de esto, yo cómo hacía esto, wow, Dios mío, yo no sabía eso. Entonces, iglesia, es eso. Quiero dar un saludito también, o sea, para seguir, para continuar, a algunos hermanos que están aquí conectados y a unos que se van a conectar también, Maribel Mejía. Un saludo para ti, Mari. Debbie Mejía, qué bueno, Debbie. Bendiciones para ti, qué rico. Rocío Restrepo, Geraldine, Dios les bendiga grandemente. José Felipe, desde allá de California, Dios te bendiga a ti, a tu esposa, el Señor lleve sanidad sobre tu vida y tu esposa, mi hermano. Margarita Salazar y Lisbeth Avendaño. Dios me la bendiga, Lisbeth, mi hermana, a ti, a toda tu familia, hermano Antonio, a toda su familia, los venezolanos, les amamos mucho. La manita Margarita Salazar, bendiciones para ti también. Bendiciones para todos ustedes, mis hermanos que están allí conectados. A muchos más de los que están conectados también. Sandra Vázquez, que me vaya acordando. Mayra Vázquez también se conecta. Hermana Vanessa, Tatiana, Isabel Osorio. Hermano Johnny. Muchos de todos los que se conectan esta noche. Y han podido estar ahí cada día aprendiendo más y más y más. Maribel Sesgón también es una bendición.
tan nueva. El hermano José también, el hermano Vélez también, Jorge Vélez también, es una bendición también. Bueno, muchos de ustedes, mis hermanos, los iré saludando poco a poco, poco a poco. Bueno, no, es maravilloso, maravilloso. La hermana Graciela, Dios le bendiga. El hermano Franklin, un saludito para ustedes también. Me acabo de acordar, es una maravilla, es una bendición de familia. Señor les bendiga grandemente su familia. Y la hermana también, bueno, ya se me van algunos nombrecitos. Bueno, mis hermanos, sigamos entonces. Entonces, como venía diciendo en la palabra de Dios, entonces dice que estábamos hablando y diciendo que nosotros cuando estábamos en el mundo, iglesia, nosotros hicimos cosas, iglesia, que otras veces nos preguntamos, ¿yo cómo hice una cosa de esas? ¿Yo cómo hice una cosa? Saludos, hermana Zaida, Dios te bendiga grandemente. ¿Yo cómo hice una cosa de esas? Dice uno, bueno, Señor, pero bueno, ya lo hice, Señor, pero la gloria sea para Dios, que me estás orientando, qué es bueno, qué es malo. Entonces hay una cosa que quiero que tengas muy presente para poder, que usted pueda comprender el mensaje que se va a entregar hoy. Cuando el Espíritu de Dios llegó a tu vida, tú no eras bueno. Cuando el Espíritu de Dios llegó a tu vida, llegó porque no por el amor tuyo, sino por el amor de Dios hacia ti. Son cosas muy distintas. No porque tú amaras mucho a Dios, pero yo amaba a Dios. No, si lo hubieras amado no pecabas, te lo aseguro. Si lo hubieras amado no estabas tan embolatado y tan perdido como oveja descarriada. Y ahí me meto yo, estamos trabajando aquí. Perdidísimos embolatábamos, diciendo que amábamos de Dios y hacíamos calaveradas y cosas que uno dice, Padre Santo Dios, yo cómo te ofendí de esa manera. ¿Sí? Pero cuando llega el Espíritu de Dios nos hace ver tantas cosas. Y uno dice, hoy por hoy uno dice, Señor, gracias. Gracias por haberme echado mano, gracias por haber venido a mi vida. Yo personalmente, iglesia, yo digo, si yo no, yo creería que si el Espíritu de Dios, Cristo no hubiera venido a mi vida, yo no hubiera conocido al Señor, yo creería dos cosas, yo he destinado dos cosas para mi vida, en la perdición de vida que yo llevaba. Yo estaría o en la cárcel o yo estaría muerto. Dios me sacó a mí Dios me sacó a mí de las tinieblas total, tinieblas, tinieblas. Cada día mi vida iba de para atrás, de para atrás, de para atrás, de para atrás. Hoy tengo mucho que agradecer. Muchísimo, muchísimo que agradecerle al Espíritu Santo de Dios, a Dios por amarme de esa manera, a Jesús por dar su vida por nosotros. Entonces el Espíritu de Dios te persiguió y te persiguió hasta que hoy te alcanzó. Y te persiguió y te buscó y te hablaban de Cristo y vos mandabas a todo el mundo para el carajo y no querías saber nada de Dios. Pero el Espíritu Santo ahí persistente, ese amor tan divino que tiene, tan lindo que es. Y entonces, me gusta, esto que leo me gusta. Gracias, hermana Zaida, tú me ayudaste también a conocer el amor de Dios. Es verdad, el hermano José Felipe Espinosa. Sé que a través de la hermana Zaida fue que él conoció, él está en California. Y es lo que yo muchas veces le he dicho a ustedes, compartan los mensajes. La hermana Zaida le compartió la invitación y aún le mostró predicaciones. También, iglesia, hagamos lo mismo, compartamos, el mundo necesita. Y esto es, hoy el hermano José se conecta con nosotros en las predicaciones desde allá, desde California. Hagamos nosotros lo mismo también para que otros puedan. Hoy viene siendo bendecido y estamos creyendo que tanto él como su señora están recibiendo bendiciones y habrá sanidades totalmente y habrá bendición para sus vidas. Bueno, mis hermanos, me he salido un poquito, pero es que hay cositas que el Espíritu de Dios me pone a hacer. Entonces, iglesia, como le voy contando y compartiendo, entonces dice la palabra de Dios aquí, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Si nosotros miramos, dice, ¿quién de los hombres son? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. ¿Cómo voy a saber yo qué piensa aquel, qué quiere aquel, qué tiene aquel, qué siente aquel, qué desea aquel? No, el Espíritu de Dios. ¿Cierto? El Espíritu de Dios es el que sabía que estabas necesitando. El Espíritu de Dios sabía que lo estabas necesitando, aunque no lo buscaras. El Espíritu de Dios sabía que tú querías quitarte la vida. El Espíritu de Dios sabía que tú querías pecar, que estabas pecando, pero que no querías pecar. El Espíritu de Dios estaba ahí sabiendo que tú llevabas una vida aparentemente de risas, de sonrisas, de cosas bonitas, mostrándote como el mucho, la mucho,
pero que por dentro había un vacío dentro de ti. Hermoso es el Espíritu Santo, por eso decimos, ¿y quién? Dice el 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Si no es el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoce las de Dios, sino el Espíritu de Dios. Mira, iglesia, mira lo que brinca el 14, lo que dice. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Las del Espíritu de Dios no las percibe, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Para poderlas entender tendría que ser que el Espíritu de Dios estuviera en él. Pero el Espíritu de Dios comienza a traerlo a uno. Yo podría decirle que yo tuve experiencias, creería que tuve experiencias con el Espíritu Santo, aún estando en mis momentos de mundo, de farra, de perdición, y hoy por hoy que pienso en eso, yo digo, Señor, tú estabas ahí, porque ese momento era para que me hubieran matado, ese momento era para que me hubiera pasado esto, ese momento era para esto, Señor. Y sé que muchos de ustedes que me están escuchando también dicen, uy, Señor, si tú no hubieras estado ahí, tú tenías un propósito de volverme cristiano, tú tenías un propósito de que me caminara para ti, porque si tú no hubieras estado ahí, Señor, si tú no hubieras visitado mi vida en ese momento, pues yo estaría quién sabe dónde. Solo tú lo sabes, iglesia. Solo tú sabes que te está hablando Dios. Solo tú sabes lo que te está haciendo Dios en esta noche. Tú te estás acordando y te están viniendo un montón de perversidades y maldades a la mente que tú dices, ay, Padre Santo, gracias, gracias. Gracias, Señor. ¿Cómo me sacaste de esto, Señor? ¿Cómo me ayudaste en esto, Señor? Ay, Señor, recuerdo lo que era, Señor. ¿Cómo siendo tan perverso? Entonces Dios nos dice, ¿cómo siendo malo? El Espíritu de Dios se arrimó a mí. O sea, uno dice, qué hermoso, Señor, qué grandioso eres tú. Como tú te arrimaste a mí, Señor. Cuando yo estaba únicamente ocupado de mundo, Señor, del mundo y hacer y ganar dineros y hacer un montón de cosas. Entonces es como es todo eso. Miguel Calle, bendiciones para ti. Dios te bendiga también que estás allí conectado esta noche. Señor te ha bendecido grandemente y cada día ha cambiado mucho más tu vida. Mira, iglesia, entonces hay algo grande que Dios sigue haciendo en cada uno de nosotros donde uno se sorprende, es lo que estamos hablando hoy, es lo que estamos diciendo hoy, y uno dice, bueno, Señor, ay, Padre Dios, ¿cómo no darte gracias? Dice uno, ¿cómo no darte gracias? ¿Cierto? Quiero ir ahora sí al ejemplo y lo quiero que lo miremos, porque es que esto le pasó a este hombre, esto le pasó a este hombre. Esta historia que vamos a leer es una historia que ya conocemos, pero que si ya la relacionamos con nosotros, uno dice, Señor, tuviste que haber venido un día, tuviste que haber llegado un momento. Te dispusiste tú, no yo. Tú, no yo. Tú y yo estábamos en otro cuento. Pero tú, Espíritu Santo, estabas buscando la forma de hacernos entender. Hasta que, Señor, tú lo lograste. Gracias. Quiero que vayamos a leer la iglesia, por eso la palabra de Dios nos habla hoy. El mensaje, el título del mensaje de hoy dice, cambiando de reino. Y uno dice, cambiando de reino, claro. Existe reino de las tinieblas y existe el reino de Dios. Ahora vas entendiendo por qué el título. Ahora vas entendiendo un poco el mensaje de lo que estamos haciendo una introducción. Vámonos ahora sí al mensaje, vámonos ahora sí al ejemplo que Dios nos regala siempre. Libro de Lucas capítulo 19, verso 1 al 10. Libro de Lucas capítulo 19, verso del 1 al 10. Lucas, recuerda, están los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Libro de Lucas, capítulo 19. Y como tal, es una historia que tú de pronto ya conoces, pero hay algo que yo te expliqué la otra vez y yo te dije esto. El Espíritu de Dios puede predicarte 5 veces una misma lectura y te puede dar 5 enseñanzas diferentes de esa misma lectura. Y eso solo lo puede hacer Él. El que tiene ese poder, Él lo puede hacer. Mira, iglesia, libro de Lucas capítulo 19, verso 1
Entonces nos dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, tres cosas. Era jefe de publicanos. ¿Qué era un publicano? Empecemos por ahí. ¿Qué era un publicano? Un publicano era un cobrador de impuestos. Pero los publicanos tenían una tarea tal como cual. Ellos trabajaban para los romanos. Los romanos cobraban los impuestos, pero ellos eran como los terceros, los, los que también se lucraban. Eran los que iban y presionaban a las personas. Esos 20-20, para que me entiendan un poquito. Esos 20-20, esos en algún lugar les llaman chepitos, en algún lugar, esos cobradores intensos, así que usted no los quiere ver, ¿cierto? Que hay, veces, que hay ocasiones donde los ve y por su mente pasan un montón de cosas, no muy agradables hacia ellos. Porque presionan tu vida, porque te acusan a tu vida, porque tú te sientes con ellos presionados y entonces uno dice, uy, eh, estas personitas no agradan para nada, no agradan. Entonces ellos no eran amados por la humanidad. La gente no los amaba, la gente les temía, la gente les rendía, la gente se humillaba ante ellos porque ellos manejaban el poder, ellos tenían poder sobre las personas. Y entonces dice la palabra de Dios, Saqueo era uno de ellos, pero Saqueo era el jefe. Uno empieza a mirar y uno dice, ¿cuál era la orden del jefe? Entonces, ¿cómo viene la orden del jefe? La orden del jefe puede llegar muy fuerte. La orden del jefe puede llegar a decirles sin piedad, sin misericordia, cobren la plata y punto, y hagan lo que tengan que hacer. Entonces aquí es donde empieza entonces, y aquí es donde empieza entonces la parte donde, ¿cómo estaba el corazón de Saqueo? Si era jefe en un área tan perversa como esas, era porque era bueno en su perversidad. Por eso fue nombrado jefe. ¿Cierto? ¿Cómo estaba el corazón de este hombre? ¿Tenía piedad, tenía misericordia? No, no creo, no creo. No creo que tuviera piedad, que tuviera misericordia. Un hombre muy maldito por el pueblo, un hombre muy maldecido por el pueblo, donde me imagino que lo veían y no agradaba y donde muertes que le deseaba. ¿Cierto? Diría uno, pues. Entonces vamos a seguir leyendo. Y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos, ¿cómo, cómo estaba Saqueo su estado económico? Rico. Yo no diría que si él era jefe, que si él estaba muy pendiente de hacer esos cobros, él se lucraba. O sea, ¿qué buscaba más? Buscaba dinero, buscaba mantener su puesto, entonces necesitaba mantener su puesto, ser el jefe siempre, ganaba bien, ganaba bastante, tenía un corazón perverso, no le importaba, no tenía piedad, no tenía piedad de las personas, había impiedad en su corazón, solo le importaba lo que ganaba, solo le importaba el dinero. Como dice un versículo bíblico, raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero, el amor al dinero. Para haber llegado a ser jefe, entonces tenía que haber logrado ser fuerte, tirano, pesado y también ganar buen dinero. Entonces, ¿en dónde estaba el corazón de este hombre? ¿Cuál era el tesoro de su corazón? ¿Qué guardaba? ¿Qué tenía dentro de él? Amor, ganas por dinero. ¿Qué había de Dios? Nada. Piedad, misericordia, esas cosas no habían, que son las de Dios. ¿Qué había del mundo? Todas. La clase de personas que no tienen amor ni tienen a Dios, tienen deseos de fama, de poder, de riqueza, de gloria, de ser reconocidos. Eso es el mundo hoy por hoy, eso es la gente famosa que no quiere de Dios porque con Dios hay compromisos, con Dios hay cosas que dejar, que soltar, con Dios hay, hay cambios que hacer. Y entonces la gente dice, no es la hora, no es el tiempo, todavía no quiero meterme con Dios. No sé si se ha preguntado alguna vez que por qué uno invita a la gente a caminar para Dios y la gente le pone límites y dice, no, todavía no me siento preparado. O sea que uno dice, cuando la gente elude
quiere decir entonces que sí saben muy bien qué les espera, que hay necesidad de cambios, y quiere decir que entonces si la gente elude, quiere decir que entonces no quiere cambiar, quiere seguir siendo el mismo, de la misma persona, quiere seguir siendo la misma persona como es del mundo, sin interesarle qué piense Dios, sin importarle cómo se ve ante Dios. Pero también cuando llega el momento de la necesidad, van y buscan a un Dios. Pero buscan a un Dios sin querer compromisos con Dios. Usted y yo buscamos a un Dios, aún llevados por la necesidad, pero nos enamoramos de ese Dios y nos quedamos aún adquiriendo compromisos que debemos hacer y cambios que debemos hacer y transformaciones que debemos hacer. Aquellos que simplemente buscaban de Dios un milagro, entonces obtuvieron el milagro, pero la invitación de Dios a cambiar de vida no fue. El plan de salvación que recibieron fue algo muy pasajero, no fue tan real, no fue tan cierto. Y aquí es donde yo creo que el Señor dice mi pequeña manada. Dice que muchos son los llamados, pocos son los escogidos. No todo el mundo entra al reino de los cielos. No todo el mundo. O sea, aquí nosotros estamos trabajando para eso, para mantenernos firmes en ese caminar con el Señor y poder que en el momento de nuestra partida podamos estar en el reino de Dios, que Jesucristo pagó un precio por nosotros y nosotros unidos a Él podemos entrar a ese reino. ¿Cuándo yo cambio de reino? Yo cambio de reino cuando yo suelto el reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque había un Dios terrenal, un Dios natural, un Padre, el Señor nos explica en la palabra y lo llama, y en la Biblia tú encuentras que Satanás es el padre de mentira, o sea, lo llama Padre, o sea, que a ese Padre nosotros le obedecíamos tiempo atrás, pero hemos decidido, porque el Espíritu Santo nos ha convencido, hemos decidido buscar a Dios, caminar para Él, hemos decidido seguir a Jesús, hemos decidido escuchar la voz de Jesús, hemos decidido ser guiados por el Espíritu Santo de Dios y hoy damos gloria a Dios, porque aunque hacíamos otras cosas que a la carne le gustaba y que hoy no las hacemos, pero hay una paz en nuestro corazón y ya no es la misma intranquilidad ni la misma esclavitud en la que estábamos en otro tiempo, no, hoy sentimos una libertad, libertad de no estar esclavos a ese pecado del cual no podíamos salir, del cual no éramos capaces de salir. Cuando Cristo llega a tu vida y tú aceptas la invitación que Él te hace, entonces Cristo entra a ser tu Señor y tú pasas a ser ya hijo de Dios y a pertenecer al reino de Dios. Por eso el título del mensaje de video hoy dice es cambiando de reino. Entonces esa es su iglesia, es cuando nosotros hacemos realmente, ahora va la otra cosa y es, o sea, tú estás allí mirando y es, ¿en dónde? ¿De qué bando estoy? ¿De qué lado estoy? ¿Qué estoy haciendo ahora? Camino para el Señor, o escucho la voz del Señor, pero he dejado transformar mi vida, o no la he dejado. Entonces mira lo que va pasando con este hombre, dijimos que el hombre era jefe era jefe de los, él era el jefe del jefe de los publicanos y era un hombre rico, era un hombre poderoso, ¿no? Que solo le importaba eso, que solamente tenía gente a su mando, a su dirección y toda la gente obedecía. Y este hombre se enriquecía y buscaba más enriquecerse, no le importaba más de ahí. Entonces vamos a mirar, dice el verso 3. Ahora, iglesia, antes de brincar ahí, el nombre, el significado del nombre de Zaqueo, mire pues, siendo un hombre perverso, siendo un hombre tan duro, siendo un hombre maltratador, cobrador de impuestos, sin piedad, sin misericordia, y el significado del nombre de este hombre, Zaqueo, significa puro, significa inocente. No dice, por Dios, qué nombre tan elegante, qué significado tan elegante para un hombre tan cruel, un hombre tan perverso y tan malvado. Ya. Ahora, ¿de qué generación? ¿De dónde venía él? Venía de toda la descendencia de Abraham y toda su descendencia atrás, él hacía parte de la descendencia de Abraham. Y recuerde, iglesia, no lo olvide, para Abraham había una promesa
y a toda su descendencia. ¿Se acuerda? Cuando mira las estrellas y le dice que todo esto te daré, y aún su descendencia. Él venía de descendencia. Tú y yo también venimos de esa descendencia. Pero ahora la descendencia de nosotros es todavía mejor, más mayor, porque nosotros pasamos a ser ya, nosotros ya no tanto la descendencia, sino que nosotros ya somos hijos de Dios. El día que tú aceptaste a Cristo, ese día Cristo vino a tu vida, perdonó tus pecados, presentó, pagó un precio con sangre, pagó un precio por ti y te presentó delante de Dios como hijo de Dios, ya como hijo. Como hijo hay cumplimiento de muchas cosas para tu vida. A este hombre Saqueo, que aún Cristo no, que Cristo había, estaba allí, pero todavía él no conocía a Cristo. Cristo nos hizo hijos de Dios, no lo olvides, Cristo nos hizo hijos de Dios. Desde el mismo momento en que nos hizo hijos de Dios, nos hizo herederos de muchas cosas. ¿Cierto? No tanto de lo terrenal, de lo natural, sino hijos herederos de estar y actos para estar en ese reino. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Cristo, cambiamos de reino. Por eso el mensaje de hoy se llama cambiando de reino. ¿Cierto? Ahí hicimos un cambio de reino porque ya el Padre de nosotros no era el Padre de Satanás, sino es nuestro Padre Dios, Señor Jehová de los ejércitos. ¿Cierto? Jesús su Hijo murió por nosotros y con su sangre pagó por nosotros, pero un día vino y habló a nuestras vidas y el Espíritu de Dios que hacía rato estaba detrás de nosotros logró convencernos. Mire lo que va pasando aquí con Saqueo. Entonces dice la palabra del Señor en el verso 3, dice, no, verso 2 para que lo entendamos. Y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. ¿Qué tenía él? Quería ver a Jesús. Quiere decir que entonces ya había escuchado de Jesús y el Espíritu de Dios, ojo, él tenía espíritu como persona, pero el Espíritu de Dios lo puso en la acción de ir a mirar, de ir a conocer quién era Jesús. El Espíritu, tú tenías espíritu y estabas en el mundo pecando, pero el Espíritu de Dios tocó un día tu vida y te hizo hacer algo para que tú conocieras a Jesús. Solo tú tienes el testimonio, solo yo tengo el testimonio, donde nosotros testimoniamos y a nosotros preguntan, ¿cómo llegaste a Jesús? ¿Cómo llegaste a los pies de Cristo? Entonces nosotros contamos, no, yo llegué porque esto y esto y esto, por esto y esto y esto, esto y esto, y entonces pasó esto. Yo llegué por esto y esto y esto. Cada cual tenemos un relato de los cuales nos gozamos y lo contamos felizmente, de cómo lo que éramos y cómo el Espíritu de Dios un día tocó, vino a nuestra vida, visitó nuestra vida y nos hizo ir en busca o por lo menos atender a ese Jesús que había venido a nosotros, que vino a buscarnos. Recuerda que nosotros no fuimos quien lo buscamos, Él nos buscó a nosotros. Él nos buscó a nosotros. No lo olvide y la palabra de Dios también lo habla, ¿cierto? Entonces dice que ¿qué? Quiere decir que ¿qué? ¿A dónde estaba llegando Jesús? Al terreno donde se encontraba. Se estaba acercando ¿a quién? A Saqueo. Había un propósito, el Señor quería, Jesús tenía un propósito. ¿Por qué también tenía un propósito? Porque Jesús dice muy claramente, dice que Él vino a buscar, a los suyos vino a buscar. ¿Cuáles son los suyos? Los que están destinados para el reino de Dios. Tú y yo estamos destinados para el reino de Dios. Por eso Jesús un día te buscó. Por eso Jesús un día se acercó a ti y el Espíritu Santo te convenció para que tú atendieras la voz de Jesús. Mira lo que pasa aquí. Entonces dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. ¿Qué queremos ver aquí? Ojo, causa de la multitud. ¿Eso cómo se llama? Se llama gente. ¿Cuál era el impedimento de Saqueo? La gente. ¿Cuál es el impedimento tuyo y mío? La gente. Mire pues, ¿qué no nos deja acercar y atender el llamado de Jesús? La gente.
Esto es lo que viene pasando. La gente es el impedimento de las cosas que van pasando, iglesia. La gente es el impedimento de que tú puedas recibir grandes cosas que Dios tiene preparado para ti. La gente es lo que aún no te ha dejado arrimar y ya has atendido, ya has escuchado la voz de Jesús, pero no has podido obedecer claramente lo que Él te ha mandado. ¿Por qué? Por la gente. ¿Cuál es el impedimento que la gente, hoy por hoy, solo tú sabes cuál es? Porque me da pena, porque no quiero que sepan que soy cristiano, porque no quiero dejar cosas que el mundo tiene, porque qué dirá la gente, porque no me quiero, porque tendría que dejarlo, entonces mis amigos, o sea, la gente me sacarían del grupo de amigos, entonces mis amigas me sacarían del grupo de amigas, entonces mis amigos, entonces la gente del barrio se burlaría de mí, entonces la gente. ¿Cuál era el impedimento de Saqueo? ¿Qué tenía que Saqueo en su corazón? Ya estaba tocado por el Espíritu. Si no hubiera sido así, Saqueo no le hubiera interesado conocer a Jesús. El Espíritu de Dios prendió en él el deseo de conocerlo. Saqueo tenía dinero, Saqueo era rico, Saqueo tenía gente bajo la autoridad de él, bajo las órdenes de él. ¿De qué se preocupaba Saqueo? ¿Qué le interesaba a Jesús? ¿Para qué le iba a interesar a Jesús? Que él lo tenía supuestamente todo. Entonces aquí es donde uno dice, listo. Ahora, el Señor permite y pone en Saqueo el deseo y la necesidad de conocer a Jesús. Tú y yo podemos haber llegado a Jesús por una necesidad. Saqueo en este momento, nos cuenta la palabra, no tenía necesidad. Saqueo tenía autoridad. Saqueo tenía gente a su mando. Saqueo ya tenía su empresa formada, como por decir algo. Saqueo era rico. Saqueo simplemente daba una orden y todos obedecían. ¿Qué necesitaba Saqueo? Nada. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué el Espíritu de Dios vino a él entonces? Que a un Saqueo no estaba pidiendo nada. Nosotros leímos en la introducción, le dijimos que el Espíritu Santo de Dios es el que escudriña los corazones, es el que sabe realmente qué necesitamos. Si a Saqueo se le despertó el deseo de saber quién era Jesús, era porque muy en su interior sí había algo que no lo llenaba. Sí había cosas. Vamos a descubrir qué cosas tenía Saqueo en su interior, por las cuales el Espíritu Santo de Dios tocó su corazón y él se dignó a hacerlo. Miremos a esta iglesia. Impedimento de Saqueo, la gente. Verso 4. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Mire cómo empieza aquí todo. Mire cómo se va dando todo. Cuando hablamos de un árbol sicómoro, es un árbol que da un fruto. Aquí en Colombia se llama algarroba. Y aún la gente la come, pero que tiene mal olor, que son las manos, deja mal olor. Para los colombianos que me están escuchando, ¿sabe? Eso de aquí le dicen algo así como pecueca. La algarroba tiene un mal olor, la gente la come, de sabor bien, agradable puede ser entonces, pero el árbol en sí huele a eso y el árbol deja ese olor a eso. Saqueo tenía unas ropas bien presentadas, Saqueo era rico, el hombre estaba bien presentado, como para montarse a un árbol que huela y que lo deje pasado a un olor como eso. Hay gente que no busca de Cristo porque lo limita por sus cosas que tiene personales, ¿cierto? Yo puedo darle testimonio a usted de una mujer que me dijo un día, mmm,
me gusta la parte cristiana, pero no me voy a volver cristiana porque tengo una empresa, trabajo en una empresa donde si se dan cuenta que soy cristiano, me echan. Y yo he ganado mucha plata. Entonces uno hace un montón de cambios, pero aquí vemos algo y es que Saqueo, aunque tenía sus ropajes, un hombre rico, que se iba a desprestigiar él montándose a un árbol, haciendo un esfuerzo como esos, y encima de todo un árbol que era de un olor bien desagradable. Pero ¿qué es lo que hace el Espíritu de Dios? Fue más su interés, despertó más su interés por conocer a Jesús que lo que podía pensar. Aquí es donde empieza el proceso, iglesia. Aquí es donde empieza el proceso. ¿Qué hace Saqueo? Verso 4. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por allí. ¿Qué pasaría con Saqueo? Por su olor sería despreciado. ¿Qué más hizo Saqueo? Bajó su orgullo de montarse a un árbol allí para que hubiera sido acto de burla, por pequeñito, por su estatura baja, de tenerse que montar a un árbol allí para poder ver a Jesús. ¿Qué estaba tirando al suelo Saqueo? Que lo despreciaran, que sus ropas se sentaran de un mal olor. ¿Qué estaba tirando más? Estaba bajando su orgullo de que dijeran de él lo que quisieran, que se burlara un hombre que era autoridad, un hombre que tenía a cargo y al mando, un hombre que todo el mundo se rendía a sus pies, porque es de imaginar que si era un cobrador de impuestos, cómo se ponía la gente, cuánta gente iría, cuánta gente le suplicaría a Saqueo que tuviera piedad y misericordia, porque de pronto no tenía los dineros para pagarle. Estoy haciendo pues aquí como estoy yendo como al momento, pensando en el momento, pero mire todo lo que él estaba soltando y bajando y estaba tirándose. Ahora, cuando se monta allí al árbol, recuerde algo, iglesia. Esto es un símbolo de quien se montó a una madera para ser burlado, llamado Jesucristo, que se montó a una cruz de madera para ser burlado por la gente que lo veía allí montado. Saqueo se montó a ese árbol y en ese árbol también crucificó todo lo que estaba e iba en contra de Dios. Allí crucificó su orgullo, solo por ver a Jesús. Allí no le importó qué dijeran de él. Allí no le interesó si fue despreciado o no. Allí no le interesó lo que tenía puesto su ropaje y el valor económico de su ropaje. Dañar su ropaje de estar allí montado. Jesús me llama a mí y te llama a ti a montar todas aquellas cosas que están en mi ser, que son naturales y carnales, que queremos de la tierra, que no le agradan a Dios, a montarlo a una cruz, a montarlo a ese árbol de madera llamado cruz. Jesús nos habla y nos dice, toma tu cruz y sígueme. ¿Cuál es esa cruz, iglesia? La cruz, cuando Jesús cargaba la cruz, Jesús caminaba en el caminar, a Jesús lo burlaban, a Jesús lo humillaban, a Jesús lo golpeaban. Jesús te está llamando a ti y a mí a que todo eso lo montemos a esa cruz, lo llevemos a esa cruz. ¿Qué es todo eso, iglesia? ¿Qué necesitamos nosotros? ¿Qué necesitaba Jesús? ¿Qué necesitaba Saqueo? ¿Y qué necesitamos nosotros para ver a Jesús? Necesitamos iglesia, igual que Saqueo. Necesitamos humillarnos delante de Dios. Necesitamos buscarlo. ¿Qué más es necesario? Necesitamos que le creas. Acuérdate, creer es depositar la confianza en algo o en alguien.
¿Qué más necesitamos? Necesitamos que lo invites a tu vida y que lo hagas tu Señor, para que entonces tú puedas, ¿qué? Cambiar de reino. Para que tu Padre, para que el Señor Jesús sea como tú dices en tu oración, sea el Señor de tu vida. Que tú le dices, yo abro mi corazón y te acepto como mi Señor y mi Salvador. Entonces, todas esas cosas que están mal en mí, Saqueo las montó al árbol, que es como el símbolo de la cruz. Así mismo te llama hoy el Señor, a que tú mismo escuches a Jesús que ha venido esta noche a buscar tu vida y que ha llegado a buscar tu vida. ¿Con qué fin? Con el fin también de que tú también te sacrifiques y montes allí en esa cruz todas aquellas cosas y te dejes cambiar por Jesús. Mira, iglesia, cuando dice la palabra de Dios y corriendo adelante en el 4 subió a un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por allí. Jesús te dice hoy, escúchalo, iglesia. Jesús quiere que tú te sacrifiques, que tú lo busques, que tú realmente dejes todo y vayas en busca, como lo hizo Saqueo, de montarse a un árbol, de sacrificar todo lo natural y terrenal, solamente por buscar a Jesús, de creerle, de seguir a Él adelante en lo que Él pide que tú hagas. Saqueo teniendo el dinero que tenía, pero tenía vacíos en su ser. Saqueo simplemente utilizó todo lo que tenía para llegar a Jesús, para poder aplicar lo que hoy el mensaje dice, cambiando de reino. Estaba siendo adorador del dinero y de todo lo natural, y ahora iba a ser adorador de aquel que le iba a dar la paz y la tranquilidad. Y es lo que te pide hoy el Señor que tú hagas. Mira, iglesia, verso 5, ¿qué le dice el Señor a Saqueo? Cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Qué le estaba diciendo en otras palabras? Saqueo, date prisa, estás demorado, desciende, no te quedes mirando, corre por tu salvación. ¿Por qué, iglesia? Porque Jesús sabía que Saqueo había reaccionado a saber que Jesús estaba ahí. Porque Jesús sabía que aunque él era descendencia de Abraham, era rico y tenía a cargo de él muchas personas, pero su corazón y su ser estaba totalmente vacío. Aún no era salvo, aún no era hijo de Dios, siendo de la descendencia de Abraham, donde ya Dios había hecho promesa que toda la descendencia de Abraham serían y tendrían y obtendrían salvación. Jesús iba a hacer el cumplimiento de la palabra. De la descendencia de Abraham habría salvación para ellos. Jesús iba a hacer el cumplimiento de esa palabra. ¿Qué le faltaba a Saqueo? Le faltaba tener a Jesús en su vida. Tenía todo, pero no tenía realmente lo que debía. Por eso Jesús, cuando Jesús sabe de la reacción de él,
Jesús no le pregunta qué haces allí montado, no. Jesús le dice, date prisa. Desciende, no te quedes mirando, corre por tu salvación, corre por tu salvación. Hoy el Señor te está hablando a ti lo mismo y te está diciendo, date prisa, no te esperes más. Jesús se ha arrimado a tu vida, Jesús ha llegado a tu vida. Te está diciendo es, hoy, acéptalo, pero hoy realmente toma la decisión de seguirlo. Toma la decisión de una verdadera salvación. Toma la decisión, porque no puede orar y simplemente seguir en la vida del mundo. No. Cuando el Señor le habla en el 5 y le dice, date prisa, desciende. O sea, bájate de ahí, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. ¿Qué necesitaba el Señor? Le dijo eso, estamos a unos cuantos metros, pero aún así tú no tienes ninguna relación conmigo. Yo quiero estar en tu casa. Yo quiero poder habitar en tu vida. Yo quiero poder habitar en todo lo tuyo. Cuando Jesús viene a nuestra vida y nosotros le decimos, Señor, abro mi corazón y te acepto como mi Señor. Pero aceptarlo como mi Señor es que yo lo pueda y que yo lo vaya a atender y que yo vaya a hacer lo que es la voluntad. Que yo vaya a hacer lo que Jesús quiere que haga. ¿Saqueo qué era? Era un hombre perverso. ¿Saqueo era qué? Era un hombre que le quitaba la plata a las personas injustamente. ¿Era correcto? No, no era correcto. Y él le dijo, es necesario que yo habite en tu casa. ¿Cuál es la casa de Jesús de nosotros? Este templo, este lugar. Es necesario, y Jesús te está diciendo a ti, es necesario que yo habite en tu corazón, es necesario que yo habite en tu casa, que tú hagas un templo para mí, que yo habite en ti, que sea yo quien gobierne, que yo sea tu Señor. Por eso el título del mensaje dice, ¿qué? Cambiando de reino. Mire pues, iglesia. Entonces dice la palabra del Señor nos muestra. Ahora, ¿qué más? ¿A qué me se refería cuando le dice date prisa? La promesa es para ti, pues hace parte de lo que Jesús vino a salvar. Jesús vino a salvar la humanidad, iglesia, a la creación. Y Jesús quiere darte la salvación. Puede que tú hayas alguna vez aceptado a Jesús, pero puede que tú no camines como Jesús te pide que lo hagas. Por eso hoy te dice, corre por tu salvación. Búscalo. Hoy está Jesús rodeando tu vida otra vez nuevamente. Hoy a través de esta predicación está rodeando tu vida nuevamente el Señor. Y te está diciendo, date prisa, no te quedes mirándome únicamente. Yo estoy viniendo hacia ti, pero date prisa. Déjame entrar a tu casa, déjame entrar a tu corazón, déjame entrar a tu templo y hazme tu Señor, déjame ser tu Señor, cambiando de reino. Es la invitación que Jesús te hace hoy, igual que se la hizo a Zaqueo. Verso 6. Entonces mira lo que va pasando, iglesia, en el verso 6. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y uno dice, pero ¿por qué? Si Zaqueo tenía plata, era rico, simplemente quería curiosear quién era Jesús, quería ver quién era Jesús. Pero lo que Zaqueo recibió es que el Espíritu de Dios ya había tocado su corazón para que conociera a Jesús. Cuando el Espíritu de Dios es quien tocó tu corazón para buscar a Jesús, tú buscarás a Jesús y obedecerás a Jesús. Diferente a cuando el espíritu natural de tu ser, no el Espíritu de Dios, te ha inquietado a buscar a Jesús, te ha inquietado a buscar a Jesús para buscar un lucro en Jesús, mas no para seguirlo. Dos cosas distintas, iglesia. Si tú tienes el Espíritu de Dios, sentirás todo el deseo y el amor por hacer las cosas bien, como las manda Jesús. Si tú tienes el espíritu natural con el que te pone, con el que naces, simplemente querrás lo que tiene Jesús, pero no quieres ninguna relación con Jesús. Ya Zaqueo tenía todo lo que necesitaba en el mundo, tenía riquezas, tenía de todo, pero tenía vacíos, por eso fue que aceptó. Sentía la necesidad. ¿Por qué Zaqueo le obedeció si lo tenía todo? ¿Qué le faltaba a Zaqueo? ¿Qué estaba haciendo el Espíritu Santo? El Espíritu Santo sabía que Zaqueo era parte
de la generación que vendría de parte de Abraham. Como tal, sobre él estaba la promesa, sobre él también estaba el cumplimiento. Tú eres parte de la promesa, tú eres de los que Dios le dijo a Jesús, ven y rescátalo, ven y sálvalo. Y hoy Jesús nuevamente está tocando tu vida y tu corazón, para que tú lo dejes entrar verdaderamente. No como el momento lo hiciste el día que lo hiciste, en buscarlo únicamente para poderte lucrar. Jesús quiere que tú lo hagas su Señor. Jesús quiere que tú cambies de reino, que salgas del reino del mundo en lo que estás viviendo, que todavía obedezcas a aquel padre llamado Satanás, que todavía obedezcas a los demonios. No, que salgas de allí y que realmente entres a ese nuevo reino al cual Él te quiere invitar. Que seas capaz de soltar todo aquello que Jesús quiere que sueltes. Que seas capaz de entregar, de despojarte de todo aquello que es necesario, que tú sabes que está en ti, que yo sé que está en mí, pero que aún no me he querido despojar. Entonces dice el verso 6, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Qué fue lo que hizo? Abrió la puerta a Jesús y cerró la puerta al qué dirán de la gente. Hoy te está diciendo el Señor lo mismo. Ábreme la puerta, déjame entrar a tu casa. Ábreme la puerta, déjame entrar a tu casa. Sin pensar el qué dirá la gente. Sin mirar qué está pensando la gente. Sin querer lo que el mundo y la gente quiere de aquellos que no quieren a Jesús. De aquellos que no quieren un compromiso. Hoy el Señor te está hablando lo mismo, te está diciendo es, ábreme la puerta, quiero que pongas un separador ahí y vamos a la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 3 verso 20. Vamos a mirar qué te dice Jesús esta noche. Recuerda ponerlo ahí en Lucas 19, un separadorcito y vamos al libro de Apocalipsis que está en la parte de atrás. Apocalipsis capítulo 3 verso 20 dice la palabra del Señor, te lo dice hoy el Señor a tu vida. Hoy, por primera vez o por segunda vez el Señor te lo está diciendo. Apocalipsis 3:20 te dice la palabra del Señor, te dice algo así. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Tendremos qué? Una cena juntos. Y yo le daré de lo mío. Y yo recibiré de lo que él ponga sobre la mesa. Pero yo le daré de lo mío. Jesús te está invitando nuevamente en Lucas 19. Jesús te está invitando que tú le abras verdaderamente, ojo iglesia, verdaderamente tu corazón. Cuando me habla y cuando me exhorta diciéndome verdaderamente quiere decir, ¿qué estoy yo todavía queriendo adquirir del mundo? ¿Qué estoy yo todavía queriendo buscar del mundo? ¿Qué contacto tengo yo con el mundo, con los placeres del mundo, con los deleites del mundo, con lo que te quiere hacer? ¿Qué fama estás buscando? Riquezas, poder, gloria. ¿Qué buscas del mundo cuando Jesús te está diciendo, date prisa, date prisa? Cuando le dice date prisa, no te quedes mirando, corre por tu salvación. Y hoy el Señor te está diciendo lo mismo. ¿Qué tan cierto, qué tan seguro tengo yo o tú que estoy caminando bien para el Señor? Que Jesús es mi Señor, que sí lo dice mi Señor, o que lo dice aquel Jesús al cual necesito algo y voy y le pido algo, pero vuelvo y sigo en los negocios del mundo y vuelvo y sigo en la vida del mundo. Y cuando necesito, voy y busco a Jesús. Este hombre lo tenía todo. Y teniéndolo todo lo natural, aún todavía necesitaba de algo. Y necesitaba a Jesús. Por eso se puso tan feliz y tan gozoso de que ese Jesús lo hubiera invitado. Le hubiera dicho, voy a entrar a tu casa. Déjame entrar a tu casa. Se sabía lo que la gente podía decir cuando se dio cuenta que él dejó entrar a ese hombre llamado Jesús a la casa de él. Un hombre tan malo y tan perverso como es, dejando entrar a Jesús a su vida, a su corazón. Entonces, mire iglesia, esto es lo que el Señor en el verso 6 nos dice. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Qué le está diciendo el Señor?
¿Qué te está diciendo hoy el Señor? Ábreme la puerta, ábreme la puerta. Y Él abrió la puerta, y tú abrías la puerta, sin el que pensar qué dirá la gente. 7. Al ver esto, todos, mire pues iglesia, al ver esto, todos murmuraban. Impedimentos, la gente, total, total iglesia. ¿Qué pasó? La gente qué? Murmuraba. Murmuraban, juzgaban, se oponían a que tuviera a Jesús reinando en su vida. Mire las oposiciones, y eso pasa contigo y conmigo. La gente murmura, iglesia, cuando tú decides buscar a Jesús, cuando tú decides seguir a Jesús. La gente va a murmurar, verso 7 del capítulo 19 de Lucas. La gente va a murmurar, iglesia, cuando tú decidas buscar a Jesús, seguir a Jesús, abrirle la puerta a Jesús. Apocalipsis 3:20 te dice, ábreme la puerta y yo cenaré contigo. Cuando tú realmente eres capaz de soltarte del mundo, de soltar del qué dirá de la gente, y puedes abrir tu corazón y decirle, Señor, sea usted mi Señor. Sea usted mi Señor. Cuando el reino de las tinieblas ya no gobierne más sobre tu vida y tú le permitas a Jesús entrar a tu vida y sea el quien reine, entonces ahí sí se dará como el título lo ha dicho, cambiando de reino, cambiando de reino. Mire pues, iglesia. Y dice que la gente murmuraba, se oponían. Verso 8. Entonces Saqueo puesto en pie dijo el Señor. Saqueo puesto en pie dijo al Señor. He aquí, Señor, ¿qué acto es este? Escuchó su voz y obedeció inmediatamente. ¿Qué encontramos en Saqueo cuando hace una actitud de estas? Un hombre rico, poderoso, con autoridad. Actitud de abrirle la puerta a Jesús, de dejarlo entrar y encima de todo de obedecerle. ¿Qué lo había tocado? ¿Qué le había pasado a Saqueo? Había sido tocado por el Espíritu de Dios. Y tú y yo hemos sido tocados por el Espíritu de Dios, pero muchas veces, por el qué dirá de la gente, no nos ceñimos a lo que Jesús quiere, ni a cambiar nuestras vidas. Decimos amar a Jesús y resulta que no lo amamos, pues no lo obedecemos. Cuando tú y yo nos decidimos abrirle la puerta a Jesús como Saqueo lo hizo y entregarlo todo y disponernos a hacer lo que él hizo, ese día Jesús ya será mi Señor y ese día yo habré realmente cambiado de reino. Ya no el reino de las tinieblas, sino el reino del Dios Todopoderoso, que es el que te está invitando esta noche a que tú hagas ese cambio y a que le abras esa puerta totalmente, para que sea tu verdadero Señor, sin pensar en qué vas a entregar, qué vas a soltar o qué va a decir la gente. ¿Qué hizo Saqueo? Mire las reacciones de Saqueo. Mire el toque del Espíritu Santo en este varón. Entonces Saqueo puesto en pie dijo el Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¡Ja, Jesús! Un hombre rico, poderoso, que tenía gente de autoridad, que vaya y cobre y haga lo que tenga que hacer, pero mi plata me la tiene que traer aquí. ¿Cierto? ¿Cómo Dios, cómo después de que fue tocado ya no el espíritu natural carnal, el que lo llevaba a fama, poder, riqueza, gloria, no, sino tocado por el espíritu de Dios? Por eso explicaba ahorita, una cosa es que todos tenemos espíritu, todos, mas no todos tenemos el espíritu de Dios. Cuando el espíritu de Dios es quien está gobernando tu vida, ojo, el espíritu de Dios está gobernando tu vida, tú estarás bajo la obediencia y tendrás el deseo y la disposición de hacer las cosas bien para Dios. Cuando el espíritu natural, cuando el espíritu de Dios no está reinando en ti, tú solamente buscarás los placeres y el poder que el mundo te puede dar, no más. Hoy es decisión, hoy es día de qué? De cambiar de reino. Entonces él cambió y el Señor, vemos la transformación que pasó cuando fue tocado por el Espíritu de Dios. Puesto en pie, ¿qué hizo? Escuchó y obedeció. ¿Qué más vimos en Saqueo aquí? En el 8. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Dice cuadruplicado. Mire esto. ¿Cuál es esta actitud de iglesia?
Estaba pues, dice que ¿qué? Se puso en pie diciendo, aquí estoy para obedecerte, he escuchado tu voz. ¿Qué otra cosa es? Estuvo dispuesto a entregar lo que no le agradaba a Dios y es lo que Dios me dice que debo de hacer. ¿Qué más tuvo Zaqueo? Estuvo dispuesto a soltar corazones. ¿Por qué? Porque tenía gente atada a él, maldiciéndolo por todo el daño que les había hecho. Hoy es esa noche donde estás dispuesto a dejar que Jesús entre a tu corazón y entonces pondrás por obra lo que Jesús te dice. Entre eso es soltar los corazones, es perdonar las personas que el Señor te ha dicho que perdones, es pedir perdón a las personas que es necesario para que te desliguen de esa cadena de odio, de rencor, de soberbia, de orgullo que hay en tu corazón y en el de ellos. ¿Qué más hizo Saqueo? Saqueo se despojó ¿de qué? De lo que mal adquirió. Nosotros hemos adquirido cosas en el mundo buscando placeres para nosotros, para nuestra vida carnal. ¿Cómo qué? ¿Qué hemos adquirido? Hemos adquirido odio, hemos adquirido rencor, hemos tenido envidia, hemos tenido soberbia, hemos adquirido adulterios, hemos robado, ha habido falta de perdón. Esas cosas todavía el Señor te las tiene que quitar todavía de tu vida. Todavía de tu vida. Es necesario, ¿sabes? Ojo, iglesia, ojo. Entregó todo lo que le daba primer lugar. Eso hizo Saqueo y te está pidiendo Dios hoy a ti. Dio honor lo que lo hacía Señor y lo que hacía rendir a la gente a sus pies. Todas estas cosas las entregó Saqueo. ¿Qué hizo? Cambió de reino. Cambió de reino. Voy finalizando. Entonces dice iglesia, Jesús le dijo, hoy ha venido verdaderamente la salvación a esta casa. ¿Cuándo? Cuando aceptó que Jesús entrara, cuando aceptó a Jesús poner por obra lo que tenía Jesús, lo que era, cuando se hizo parte de Jesús, cuando se hizo hijo de Dios, cuando se dejó transformar por Jesús. Ahí se dispuso a entregar lo que él adoraba aquí en la tierra, lo que era un Dios para él aquí en la tierra. Hoy el Señor te está hablando lo mismo. Te está diciendo, déjame entrar a tu vida, déjame entrar a tu casa. Y el Espíritu de Dios vendrá a tu vida y entonces tú te dispondrás a no importarte, a no interesarte qué piensa la gente. Tú esta noche estarás cambiando de reino y estarás dispuesto a entregar todo lo que te estorba para seguir a Jesús. Todo lo que te estorba para darle honor y gloria a Jesús. No más al padre terrenal, al padre de mentira llamado Satanás. Y aprenderás a partir de hoy a darle la gloria a Dios con tu obediencia, con tu disposición, con el soltar y el quitar de ti todo aquello que estorba para ser hijo y en obediencia a Dios. Dice el 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuándo viene la salvación? ¿Cuándo te das cuenta? ¿Qué le dijo Jesús? O lo que le dijo Jesús, date prisa, desciende de allí, porque hoy es necesario que pose tu casa. ¿Qué había llegado? Había llegado la salvación a la vida. ¿De quién? De Saqueo. ¿Cuándo llega la salvación real a mi vida? ¿Cuándo llega la salvación real a mi vida? Cuando, ¿qué iglesia? Lo dice el 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando todo lo que me aparta del Señor, cuando todo lo que no pertenece al Señor, yo lo suelto de mi vida, yo lo entrego de mi vida. Te termino diciendo una pregunta y es, ¿hay salvación en tu vida? Jesús está reinando en tu corazón. Tú estás dispuesto a soltar todo lo que Jesús. Estás soltando cada cosa que Jesús te está hablando. Estás dejándote transformar por Jesús. Le estás diciendo al Señor Jesús, voy a pedir perdón. Señor, no voy a amar y adorar más las cosas de esta tierra. No voy a soltar, no voy a convivir más con este pecado. No voy a soltar, Señor, la envidia, la soberbia, el adulterio, Señor, el robo, Señor, todo lo voy a quitar. La mentira, el engaño, Señor, la falsedad. Recuerdan a Jacob que era suplantador, que era engañador, y aún el Señor le cambió y le dijo, ya no te llamarás más Jacob. O sea, ya no serás más suplantador. Israel será tu nombre. Y eso es lo que Dios quiere hoy. Que tú y yo lo dejemos entrar verdaderamente a nuestra casa.
que cambiemos totalmente y que entreguemos totalmente y que nos despojemos totalmente. Si Dios te está hablando a ti y a mí esta noche es porque aún todavía hay cosas en nosotros que siguen muy aferradas al mundo. Que estamos todavía supuestamente en la cruz, montándonos a la cruz, pero no estamos dejando allí en la cruz nada. Por eso el Señor dice, corre por tu salvación. Vamos a orar, iglesia, en esta noche. Padre, te damos gracias, Señor Dios, por esta palabra que hoy exhorta nuestra vida, Señor, pero que hoy nos trae, Señor Dios, una bendición para que podamos tomar una verdadera decisión, Señor. Hoy en el nombre tuyo, Señor Jesucristo, pedimos perdón por todo aquello, Señor, que todavía tenemos aún del mundo que está tan aferrado en nuestra vida. Aquello que practicamos, aquello que decimos, aquello que hacemos, aquello que todavía tenemos contacto, Señor. Perdónanos porque todavía en algunas cosas hacemos a Satanás el Señor de nuestras vidas. Porque aún todavía participamos de esas obras, porque aún todavía participamos de las tinieblas, Señor. Hoy te pedimos perdón en tu nombre, Señor Jesús. Y hoy, una vez más, abrimos nuestro corazón para que seas tú, Señor. Dígale al Señor ahí donde está. Señor Jesús, te necesito. Pido perdón por todos los pecados que he cometido hasta este día. Pido perdón si un día, Señor, yo abrí mi corazón, te acepté como Señor, pero no te he obedecido como Señor. Hoy, esta noche, te pido perdón, te acepto como mi Señor, te dejo entrar a mi casa, porque hoy ha venido nuevamente la salvación a mi vida. Hoy, Jesucristo, quiero que seas tú mi Señor, y hoy quiero despojarme de todo aquello que estorba a mi vida para tener una verdadera intimidad contigo, Señor Jesús. Hoy renuncio a todo aquello que sé que está en mí, que estorba ante ti. Hoy, Señor Jesús, una vez más, te pido que me escribas en el libro de la vida, que permitas que tu Santo Espíritu sea totalmente tomando control sobre mi vida, que tu sangre preciosa me limpie de esta maldad que aún no he sido capaz de dejar. Dígaselo esta noche al Señor. Gracias por haberme venido una vez más a buscar como lo hiciste con Saqueo. Porque a partir de hoy dejaré mis deseos carnales, los deseos naturales, y te permitiré a ti, Señor, que vengas y entres a mi casa. Y venga, Señor Jesús. Me dispongo, igual que Saqueo, a entregar, a despojarme de todo aquello que estorba y a entregarle a todo aquel que le haya dañado el corazón un perdón de mi parte, Señor. Hoy te lo pido, Señor, en tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Iglesia, quiero también compartirles sobre los ayunos. Los ayunos ya serán normalmente como la iglesia antes lo tenía. A las 8 de la mañana estaremos desde mañana mismo. 8 de la mañana, no lo olvides. Juiciosito, juiciosita. Recuerda lo que hablamos del ayuno, la necesidad de entregar todas aquellas cosas. Aquí lo estamos hablando hoy también. Todo lo que hay que despojarnos y entregar. Ira, soberbia, orgullos, envidia, todo aquello que no le ha permitido, todo aquello que todavía, precisamente hoy estamos predicando sobre esto. Aquello que le estorba al Señor para poderlo hacer nuestro Señor. Mañana, 8 de la mañana, bien puntuales, allí conectados. Estaremos allí. Tú mandas el mensaje de que quieres estar en el ayuno y te mandamos para que tú te puedas conectar en Google Meet. Entonces nos lo haces saber ahí en la página y estaremos enviándote el link para que tú te puedas conectar. 8 de la mañana estaremos allí, nos estaremos viendo las caras allí todos, iglesia, si Dios lo permite. Y con aquel que estamos dirigiendo esos ayunos de bendición. Seguimos, iglesia, por la noche, 7 de la noche, el culto de jóvenes, maravilloso, las palabras que los jóvenes están entregando. Domingo, 10 de la mañana, culto normal y 3 de la tarde, el culto para los niños. Sigamos orando para la reapertura de la iglesia, para que se nos pueda dar. Ha sido la parte más difícil. Los demonios son astutos y están poniendo muchas trabas para que las iglesias no se puedan abrir. Las noticias son unas, pero la realidad de uno que está metido ahí adentro, las realidades son otras. Entonces, iglesia, estemos orando para que el enemigo suelte las iglesias y podamos nuevamente estar congregándonos una vez más. Gracias, una vez más les doy las gracias y gracias a Dios por su obediencia, los diezmos, las ofrendas,
que también dan el sostenimiento para este templo. Dios los bendiga grandemente, les amo mucho en el amor de Cristo y mañana, si Dios lo permite, 8 de la mañana, todos los sábados, 8 de la mañana, a partir de hoy, estaremos en ayuno. Hay mucho que entregar, el enemigo ha hecho muchos daños a nuestra vida, hay enfriamientos, todo eso hay que venir delante de la presencia del Señor a entregar. Dios los guarde, Dios los bendiga, les amo mucho en el amor de Jesús. Bendiciones, iglesia.